¿Han notado que el vocalista de los Foo Fighters y el baterista de Nirvana se parecen mucho? Es porque son la misma persona. Y el día de hoy les voy a presentar un groove que grabó cuando era conocido como el baterista que toca con Kurt Cobain. El groove es de la canción In Bloom, la banda Nirvana y el baterista, el ya legendario Dave Grohl. Mi nombre es Jorge, bienvenidos aquí The Groove. Nirvana fue una de las principales bandas que involuntariamente ayuda a forjar el término del género que marcó a los 90s, conocido como grunge. Nirvana comienza en 1987 en Aberdeen, Washington, Estados Unidos, con Kurt Cobain en guitarra y voz, Chris Novoselic en bajo y Aaron Buckhart en batería. Fue hasta el segundo disco y 5 bateristas después que Dave Grohl se une a la banda. Tuvieron poco más de 6 años de actividad y solo sacaron 4 álbumes de estudio antes del fallecimiento de Kurt Cobain en abril del 94. Hubo otros discos con grabaciones en vivo, pero el más popular fue el MTV Unplugged, grabado en noviembre del 93 y lanzado un año después. Dave Grohl nace el 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio, Estados Unidos. Desde pequeño fue autodidacta en su desarrollo musical. En cuanto a batería, utilizaba cojines como tambores, probablemente para que nadie lo molestara en su casa. E imitaba bateristas como Neil Peart de Rush, Ringo Starr de los Beatles y John Bonham de Led Zeppelin. Él cuenta que a los 13 años ve una banda de punk rock en un pub de Chicago. No había más de 50 personas y nota lo poco que se necesitaba para volver loca a la gente con un show. La banda solo tenía sus instrumentos, 2 amplis, un micrófono y solo sabían 4 acordes. Conclusión: él solo necesitaba 4 acordes y la verdad para hacer música. Al día de hoy ha creado y participado en proyectos y colaboraciones increíbles, incluyendo un drum battle con este sujeto. Además, seamos honestos, no cualquiera gana 16 Grammys. In Bloom sale en el álbum Nevermind, que fue dado a luz el 24 de septiembre de 1991. Casi todas las canciones de Nirvana salían de ideas y composiciones de Kurt Cobain, y para preservar la esencia de la idea original, Dave Grohl y Chris Novoselic tocaban cosas muy similares a lo que hacía la guitarra. El groove de hoy no es la excepción, ya que mientras la guitarra hace esta rítmica, la batería hace... El groove de hoy está en 4/4 y es de un compás. Este se compone de 2 partes, 3 notas acentuadas con un par en medio de complemento y un fill en 16avos. En este caso, el fill se considera parte del groove por ser tan específico y repetitivo a lo largo de la canción. También quiero aclarar que hay un par de notas diferentes en la rítmica entre batería y guitarra. Lo importante aquí es que Dave Grohl toca las notas acentuadas, creando un groove que complementa la guitarra. Se utilizan crash con bombo, hi-hats, bombo solo y flams para tarola y toms, lo cual da una sensación más fuerte de apoyo y un sonido más intenso. No es un groove tan complejo, sin embargo es muy fácil acelerar el tempo, en especial en la segunda parte. Recomiendo ser muy consciente de la subdivisión, dejar el suficiente espacio entre los 2 primeros beats y que todos los 16avos suenen parejo. Como siempre, lo mejor es practicarlo lento y con un metrónomo. La energía en el groove de hoy es evidente y me encanta cómo suenan todos los elementos juntos. Escríbanme en los comentarios qué otros grooves les encantan. Además, no se les olvide darle like, activar la campanita, suscribirse y compartir. En la descripción del programa les dejo contenido extra. Muchas gracias.